amigos de Jesús Salón Pastor, espero se encuentren muy bien. Con Cari y yo, para Cari y para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente haciendo estos videos de lección donde vamos a repasar el día de hoy la lección anterior, ¿verdad? Que como ustedes recordarán se titula La naturaleza de Dios. Entonces vamos a orar antes de empezar para que Dios siempre hable a nuestros corazones. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de aprender más de ti y de tu palabra. Te pedimos que seas tú siempre quien hable a nuestros corazones y que podamos retener todo aquello que va a edificar nuestras vidas, que es el propósito por el cual escuchamos tu palabra. Te pedimos que seas tú siempre quien nos guíes, que nos ayudes a tomar buenas decisiones a lo largo de toda nuestra vida. Gracias por todo lo que tú eres y lo que haces a través de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces vamos a continuar con el repaso de esta lección, la naturaleza de Dios. Sí, es interesante, ¿verdad? Este tema de la Trinidad. Sabemos que a veces es complicado entenderlo y explicarlo. Sin embargo, como vimos la vez pasada, aunque la Biblia no menciona en sí la palabra como tal, ¿verdad? Trinidad, ella, ¿verdad? La Biblia es clara en explicar cómo es que la Trinidad es una y cómo trabaja en esa unidad. Algunos ejemplos que pueden ser más visuales, que nos ayudan a comprender un poco más sobre cómo es esto, es el agua. Tenemos el agua en su estado sólido, líquido y gaseoso, pero sigue siendo agua, ¿verdad? Otro ejemplo son los poderes del Estado. Como ustedes saben, existe el poder legislativo, ejecutivo y judicial, y todos componen los poderes del Estado, ¿verdad? Entonces, este otro ejemplo también nos ayuda a comprender un poco más de la Trinidad. Nuestra mente humana es muy sencilla para comprender la realidad de la esencia de Dios, pero nos ayuda a hacernos una idea bastante cercana de cómo es esto. Vemos que está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo del que leemos en la Biblia es el mismo Espíritu que trabaja en la iglesia hoy. Ese Espíritu Santo es el que nos convence, el que nos dirige y nos ayuda a redarguirnos cuando algunas cosas que hacemos tal vez no están muy bien. Ese Espíritu Santo es el que habita o mora en cada uno de nosotros que somos creyentes y que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y como Salvador. El Padre envió al Hijo a morir por nuestros pecados y a vivir como la imagen perfecta de Dios, pero de forma humana. Como el ejemplo que nosotros debemos seguir es precisamente Cristo. Él envió, ¿verdad, Dios, al Espíritu Santo para continuar el trabajo de Jesús. Entonces, Él capacita a todos nosotros los creyentes para que seamos su iglesia. Y vemos que desde épocas antiguas Dios se reveló. Él se reveló ante Moisés y a los israelitas a través de la ley y dejó muy en claro que hay un solo Dios. Antes de que los israelitas entraran a la tierra prometida, Moisés les recordó al pueblo: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto está en Deuteronomio 6, del 4 al 5. Hoy en día, esto sigue siendo cierto. Hay un solo Dios y Él existe eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es algo que nosotros debemos de tener bien en claro para poder nosotros presentar defensa sobre nuestra fe. Porque sabemos que tal vez hay mucha gente que pensará o nos dirá que ustedes, ¿verdad?, refiriéndose a nosotros los cristianos, que creemos en 3 dioses, lo cual sabemos totalmente que no es así, ¿verdad? Por eso es necesario aprender y distinguir cómo es que la Trinidad funciona, ¿verdad? No es que sean 3 dioses, es un mismo Dios que existe eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y con el ejemplo que vimos anteriormente, creo que nos queda un poco más claro este tema.
nosotros vemos en varias partes de la Biblia el obrar de la Trinidad, por lo que vamos a ver un ejemplo ahorita de cómo obra. Entonces, está en Mateo 3, 16 al 17, que nos dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces acá vemos el obrar de la Trinidad, ¿verdad? Dios en 3 personas. Claramente vemos la participación de las 3. El relato se vuelve a contar en Lucas 3:22, que dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él, ¿verdad? Refiriéndose a Jesús, en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, ¿verdad? Es el mismo relato contado en este otro evangelio, ¿verdad? Entonces nuevamente vemos el obrar de la Trinidad, ¿verdad? Dios en 3 personas. En Mateo 28 también vemos otro ejemplo. Este es 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces vemos igual cómo es que se mencionan las 3 personas, ¿verdad? Dios en 3 personas. Entonces es algo muy importante que nosotros debemos de ver, de descubrir, de estudiar más acerca de este tema. Como les digo, nuestra mente es muy sencilla, muy pequeña para lograr comprender la esencia de Dios en sí, pero nosotros debemos de interesarnos y buscarlo más y ver cómo es que cada una de estas personas obra a favor nuestro. Todo es por la misericordia de Dios. Entonces, algo que les puedo recomendar es ver aquí ustedes busquen a personas que han estudiado más sobre esto, ¿verdad? Que nos puedan apoyar con sus estudios teológicos, ¿verdad? En este caso yo les traigo información de alguien que se llama John MacArthur, que nos dice lo siguiente respecto a la Trinidad. Escuchen qué bonito nos da esta explicación. Dice: el Verbo, o sea, Cristo, ¿verdad? Como la segunda parte de la Trinidad, había estado en comunión íntima con Dios el Padre durante toda la eternidad. Aunque el Verbo disfrutó los esplendores del cielo y la eternidad con el Padre, él renunció por voluntad propia a su posición suprema en el cielo para adoptar la forma de hombre y ser sometido a muerte en una cruz romana. Jesús el Mesías era Dios a plenitud. Incluso en su encarnación, al despojarse o vaciarse de sí mismo, él no dejó de ser Dios, sino que adquirió el cuerpo y la naturaleza de un ser humano auténtico, y por voluntad propia se abstuvo de hacer un ejercicio independiente de sus atributos divinos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Jesús era 100% hombre, 100% Dios cuando vino a la tierra, pero por elección propia y por amor, él se abstuvo. Esto quiere decir que él decidió no hacer ejercicio de sus atributos divinos como tal. Entonces es algo que nosotros debemos de aprender de cómo es el obrar de la Trinidad, ¿verdad? Y recordar también que la Trinidad es eterna, santa, verdadera, creadora, omnipresente, omnipotente y omnisciente. Los 3 por igual, ¿verdad? Las 3 personas por igual. Entonces, espero que el repaso nos haya aclarado un poco más, ¿verdad?, sobre este tema, y que podamos meditar en esto, ¿verdad?, en el obrar de la Trinidad como un solo Dios, en 3 personas. Y algunas preguntas que les quiero dejar para que podamos meditar durante esta semana son las siguientes. ¿De qué forma nos muestra Jesús cómo es Dios? ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo en la vida de un creyente? ¿Y cómo nos ayuda el saber que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo al relacionarnos con Él en nuestra vida diaria? Entonces es algo sobre lo que vamos a meditar en esta semana. Y
Y es nuestro deseo como maestros que ustedes sigan creciendo bastante en conocimiento, que sigan teniendo ese crecimiento espiritual que es necesario. Pedimos al Señor por sus vidas, que los siga resguardando y deseamos que les vaya muy bien esta semana. Que Dios los bendiga mucho a ustedes y a sus familias también. Nos vemos a la próxima.